Abrí un PDF para leerlo o para releerlo y no sabía por dónde empezar. Me fui abajo del todo a donde el índice, y leyendo en el índice decidí leer lo siguiente: testimonio del reverendo padre Ramón María Andreu sobre su visita a Garabandal el 18 de octubre de 1961. Pregunta: el 18 de octubre de 1961 usted estuvo en Garabandal. ¿Podría contarnos el desarrollo de esta visita y las circunstancias que la acompañaron? El padre: con mucho gusto. Llegué a Garabandal el 17 de octubre. Durante ese día y sobre todo el día 18 vi llegar al pueblo una multitud inmensa. Representó mucho teniendo en cuenta lo difícil del acceso y que el día fue un auténtico diluvio. La distancia de Cosío que hubo de hacerse a pie es de unos 6 kilómetros. Ese día yo estaba contento y tranquilo, no tenía ningún motivo para estar de otra manera. Durante los meses de agosto y septiembre, incluso lo que había pasado de octubre, había sido testigo de muchos acontecimientos en este pueblo de la montaña. Tenía de estos meses muchos recuerdos felices, todo me parecía bueno. Pregunta: ¿cuáles eran sus relaciones con el señor obispo de Santander? El padre: mis relaciones con la autoridad diocesana eran excelentes. Don Doroteo Fernández, administrador apostólico de la diócesis, me había autorizado a subir a Garabandal, a decir allí la misa, a predicar y a confesar. Tuve la oportunidad de visitar al señor obispo en varias ocasiones. En estas visitas le pude exponer mis personales opiniones. Lo mismo sucedió con don Eugenio Beitia Aldazábal, tanto en lo que se refiere a mí como a mis hermanos, los padres Alejandro y Marcelino. Pregunta: ¿cuál fue el motivo inmediato de su visita a Garabandal el día 18 de octubre de 1961? El padre: ustedes saben que las niñas habían anunciado para ese día la proclamación del mensaje. Yo supe que esto podía ser importante. Esto lo debieron pensar muchas personas, porque a pesar de las dificultades de ese día de diluvio, se reunieron en el pueblo alrededor de unas 5.000 personas. Pregunta: Conchita dice en su diario que esta inmensa multitud subió a los pinos hacia las 10 de la noche para oír el mensaje. ¿Subió usted también? El padre: sí, yo subí de los últimos siguiendo a la gente en esa ascensión laboriosa. Era necesario recorrer 500 metros monte arriba. Ese día de agua y de barro, a ratos era negro como boca de lobo. Algunas lámparas de bolsillo se veían centellar a lo largo y ancho de la ladera. El agua rodaba monte abajo por todas partes. Durante esta ascensión resbalaba continuamente, incluso me caí varias veces. Esto les sucedió a casi todos. Llegué a hacer la mitad del camino cuando sentí de golpe brutalmente una intensa amargura interior. Fue una mezcla de sentimientos tristes, difíciles de definir. En aquel momento todo parecía derrumbarse para mí. Una impresión extrema de intensa soledad. Las 4 niñas no eran más que unas enfermas. Yo me preguntaba a mí mismo por qué estoy aquí. Mi hermano había muerto. Esto era todo lo que yo había sacado en definitiva. Aumentaba por momentos un interno estado doloroso. Puedo decir de verdad que nunca, a lo largo de mi vida, he tenido una desolación intensa. Pensé abandonar aquello que no pasaba de ser ante mis sentimientos más que una triste barraca pueblerina. Estuve un rato quieto. A veces miraba hacia el cielo. Sé que me hubiera gustado en aquel momento la realización de un milagro. Que las niñas no habían anunciado mi decepción fue absoluta. Cambié de sitio y quedé nuevamente un tiempo que no podré decir cuánto fue en solitario, sintiendo pasar en la oscuridad a los que habían subido hasta los pinos. Todo era noche y silencio. Jamás
me había sentido más solo. De pronto, una linterna dirigió hacia mí su foco. Un amigo que descendía de los pinos me reconoció, llegó a mí. «Esto es maravilloso», me dijo. Yo le dejé decir mientras pensaba en mi interior: «Mañana comprenderás lo absurdo de todo esto». Con él descendía hasta el pueblo sin manifestar nada de lo que ocurría en mi interior. Entramos en una casa donde ya nos esperaban. Al poco tiempo entró Amaliuca, la hermana de Loli. Dirigiéndose a mí y a otros dos, nos dijo: «Loli dice que vayas tú y tú». Ya lo oí, pero no pensé ir. Al fin me dije: «Haré una obra de misericordia, visitar a los enfermos». Y decidí ir a darle un adiós definitivo. Pregunta: ¿y fue usted a casa de Loli? El padre: sí. Subí el desván de la casa de Ceferino. Había allí un número de personas que bien podrían ser 12 o 14, y entre ellas estaba Loli. La niña se veía contenta, diría incluso que feliz. Yo pensaba en la inconsciencia de aquella niña y de las otras cuando ya Loli me decía, sonriente: «Siéntese». No se trataba de ninguna silla, era una especie de camastro lo que había en un rincón. Yo automáticamente me medio senté en el borde. Loli se sentó junto a mí. Ella tenía 12 años, pero iba a dirigir la conversación, cuyo recuerdo duraría en mí, creo que para siempre. Dijo: «De ustedes tres hay uno que no cree», me dijo. «¿Sabe usted quién es?» «Sí», le dije. «¿Y tú?» «Yo sí lo sé», me contestó. «La Virgen me lo ha dicho». «¿Cuándo?» «Ahora, al bajar de los pinos». «Dime quién es». «Dime quién es», insistí. «No me atrevo», fue su respuesta. «Si fuera uno de los otros dos». «Sí, soy yo», afirmé. «No creo nada». Loli puso en su infantil mirada una como sonrisa de inteligencia y añadió: «La Virgen nos ha dicho, el Padre está dudando de todo y sufriendo mucho. Llamadle y decidle que no dude, que es verdad que soy yo, la Virgen, la que se aparece, y para que os crea le diréis: cuando subías, subías contenta, contento, cuando bajabas, bajabas triste». Yo me quedé estupefacto, mirando a Loli, sin saber qué decir, y ella añadió: «Pero a Conchita le ha hablado mucho de usted». En aquel momento me levanté y comprendí confusamente que el momento del adiós definitivo no había llegado. Cogí a dos amigos que me miraban fijamente al rostro mientras me decían: «¿Qué le ha dicho? ¿Qué le pasa?». Sin darles respuesta a estas preguntas les empujaba diciendo: «Vamos a casa de Conchita». Aniceta abrió la puerta. Mi saludo fue directamente esta pregunta: «¿Puedo ver a Conchita?». «Está ya acostada», me dijo, «pero puede usted subir». No había puertas que abrir. Subí los pocos escalones y llegué a la habitación, llamémosla así, donde Conchita estaba en la cama con su prima Luciuca. Tenía Conchita 12 años y su prima 11. En cuanto me vio, dijo sonriente antes de que yo abriera la boca: «Padre, ¿está usted contento o estaba usted triste todavía?». «No lo sé», le respondí. «Loli me ha dicho que la Virgen te ha hablado mucho de mí». «Lo menos un cuarto de hora», me contestó. «¿Y qué te ha dicho?». «No se lo puedo decir», fue su respuesta. «Entonces me quedo igual que antes», comenté en altavoz. Conchita sonrió y me dijo: «Hay algo que sí le puedo decir. Cuando subía contento, cuando bajaba usted triste, y me ha dicho todo lo que usted estaba pensando». «¿Y dónde estaba pensándolo?». «Usted pensaba: ahora me voy a América, y en otro sitio, ya no quiero saber nada de fulano y de fulano, y que sufría usted mucho,
y me ha dicho que se lo diga y también que le advierta que todo esto le ha sucedido para que en adelante, acordándose de esto, no vuelva a dudar más. Me quedé sin palabra. Al día siguiente, Conchita señalaba con el dedo en una fotografía exactamente el sitio del monte donde había estado pensando cada una de estas cosas. Había algo importante para mí. Todo lo que había dicho Conchita era cierto. Ella me dijo de parte de la Virgen, todo esto le ha sucedido para que en adelante no vuelva a dudar más. Yo he atravesado por otros momentos de duda, aunque nunca tan angustiosos como aquel 18 de octubre. Con frecuencia se me ha dado la noticia, incluso con visos de ser decisión oficial, de que todo se había terminado. Pero he visto como una y otra vez quedaba abierto el mismo interrogante. La experiencia de este 18 de octubre de 1961 me ha servido en muchos casos para interrogarme a mí mismo cómo las niñas pudieron conocer, especialmente Conchita, con tanto detalle, una interna experiencia mía y decírmela con tanta claridad y seguridad.